Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta linda tarde. Acá ya dejó de llover, no sé dónde están ustedes, pero acá fue un tormentón. Preciosa tarde para escuchar sobre el ABC de la recalificación profesional. Hoy nos acompaña Natalia Álvarez, ella es licenciada en terapia ocupacional. A Natalia la escuché hace un par de años en una charla de jueces laborales del grupo de Raúl Ojeda, del grupo de estudio de derechos sociales, y me encantó la charla que va a estar por dar ahora. Me pareció una oportunidad para traerles, bueno, este conocimiento desde otra disciplina, ¿no? Y desde la faz práctica del ejercicio de su profesión, y lo que toca también al tema legal con estos trabajadores que tienen que volver a trabajar, que han sufrido, ¿no es cierto?, un accidente, un siniestro, y bueno, y no están en condiciones de hacer la misma tarea que hacían antes. ¿Qué se hace con ese trabajador? Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, acá está Natalia que nos va a contar bien cómo es todo esto. Natalia, bienvenida. Hola Irene, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero bueno, que la charla sea productiva. Voy a intentar no aburrirlos porque es un tema que sé que tal vez puede dar ahí un poco al aburrimiento, pero me parece que tiene muchas cosas productivas y que le podemos sacar jugo a ver de qué se trata el proceso, cómo se hace, y principalmente, o a lo que me voy a enfocar es a los errores frecuentes que yo encuentro al momento de llevar a cabo la prestación. Muy bien, bueno, mientras abrís el PowerPoint, pues les voy a contar que Natalia es licenciada en terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes, es responsable de la recalificación laboral en gestión CISO, consultora en higiene, seguridad y medio ambiente, supervisora de prácticas profesionales en la Universidad Nacional de Quilmes, tiene una amplia experiencia en atención de pacientes con lesiones traumatológicas en ART y ex miembro del equipo de cirugía de mano y miembro superior en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Además tiene una diplomatura también en ergonomía. Bueno, yo los voy a dejar con Natalia. Las consultas que se vayan realizando a través del WhatsApp, bueno, del chat este que tenemos aquí, las vamos a leer al final de la charla si no interrumpimos a Natalia, pero bueno, la idea es que esto sea enriquecedor y que podamos hacer de esto una experiencia, ¿no?, de preguntas y respuestas y retroalimentarnos todos. Muy bien. Bueno, Natalia, tenés gente de todo el país, te aviso, ¿eh? Han estado saludando, diciendo de qué provincias están, Sí, así que estuve está mirando, bueno, genial, buenísimo. Sí, sí. genial, genial. Sí, tengo a veces, lo voy a anticipar, hablo muy rápido, así que si llegan a ver que yo hablo demasiado rápido o hay algo que no queda claro, cualquier cosa, y yo voy a intentar leer el chat también para ver eso. Si no, yo te aviso, no te preocupes porque Dale. levanto. Listo. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, la idea de esta charla es, bueno, como el nombre lo dice, el ABC de la recalificación laboral. El objetivo que tengo es que ustedes entiendan cómo es el proceso, sacar algunas dudas en relación a cómo se brinda la prestación y principalmente qué es lo que se debe cumplir o qué cosas son las que se tienen que tener en cuenta al momento de un proceso de recalificación laboral. Como saben, bueno, primero vamos a definir qué es el proceso de recalificación laboral. Cuando yo hablo de recalificación, hablo de llevar a cabo un proceso que nos permita que un trabajador que tiene un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un accidente in itinere, pueda volver a su puesto de trabajo o pueda conservar un empleo adecuado a la capacidad funcional con la que quedó. Obviamente vamos a guiarnos sobre la ley de riesgos de trabajo, y los dos datos más importantes que me parece destacar es que justamente en el artículo 1 la ley declara que uno de los principales objetivos es promover la recalificación laboral y la recolocación de los trabajadores accidentados. Y en el artículo 20 detalla que la recalificación laboral es una de las 5 prestaciones en especie que están obligadas a brindar todas las aseguradoras de riesgos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la recalificación laboral va a ser tan importante como todos los que son la asistencia médica y farmacéutica, la asistencia a todo lo que es prótesis y ortopedia, rehabilitación. Vamos a guiarnos por la resolución 216/3 del año 2003,
Es una resolución bastante escueta, es una resolución que establece cuáles son las pautas mínimas del proceso. Y cuando yo hablo de pautas mínimas, justamente lo que digo es que nos deja muchos grises esa resolución. ¿Por qué? Porque dejan cuestiones que no terminan de ser del todo claras. Nos va a decir cuáles son los objetivos de este proceso de recalificación. Cuando hablo de objetivos es más allá de que ese trabajador vuelva o tenga un puesto de trabajo adecuado, también nos va a decir cuáles son las etapas que debemos cumplir. Nos va a decir cuáles son las pautas mínimas de cumplimiento, los tiempos de cumplimiento de la prestación. Nos va a informar cuáles son los profesionales idóneos. Yo soy licenciada en terapia ocupacional, como me presentó Irene. Voy a defender, obviamente, y creo que somos una de las carreras que está más que preparada para hacer justamente el proceso de recalificación. ¿Por qué? Porque en un proceso de recalificación nosotros no tenemos solo que evaluar al trabajador accidentado, sino que también tenemos que evaluar cuál es el puesto de trabajo y ver cuáles son los requerimientos de ese puesto. A pesar de eso, la resolución nos dice que también el proceso de recalificación laboral puede ser llevado a cabo por asistentes sociales, por kinesiólogos, por psicólogos. La resolución también nos dice que va a haber un aplicativo de la superintendencia en donde en una determinada fecha del mes va a haber que cargar los casos de recalificación y en donde se van a tener que actualizar, es decir, vamos a tener que ir informando cuáles son las etapas, qué se hace en cada proceso, y uno de los datos más importantes informa que el proceso de recalificación laboral puede comenzar durante el periodo de rehabilitación. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ese trabajador que está rehabilitando todavía no llegó a una funcionalidad definitiva, ¿cómo puede ser que arranque? La idea de esta prestación es que el trabajador, una vez que reciba el alta médica, pueda comenzar a trabajar inmediatamente si es que existe un puesto. Entonces, si nosotros vemos que en su proceso de rehabilitación es un proceso que está estancado, que los evolutivos dicen que ese trabajador ya no está recuperando más funcionalidad, nosotros podemos empezar sin ningún tipo de problemas y mientras el trabajador realiza, por ejemplo, las últimas sesiones de kinesiología, nosotros podemos dar un cierre a ese proceso y el trabajador, una vez que tenga su alta médica, se va a poder reincorporar a trabajar. ¿Cuáles son las etapas? Yo acá voy a tratar de detallar cada una de las etapas y hacerles hacer una síntesis en cada una de ellas de qué es lo que hacemos y de qué se trata. Principalmente lo que quiero es que quede claro qué vamos a llevar a cabo y qué documentación tenemos que controlar en cada una de estas etapas. Vamos a empezar con una etapa de evaluación del trabajador. La etapa de evaluación, en lo que es recalificación laboral, no hay, por ejemplo, evaluaciones estandarizadas. No hay una guía que nos diga, bueno, para una fractura de tibia y peroné nosotros tenemos que hacer esto, o para una reacción vivencial anormal neurótica tenemos que hacer otra cosa. Sino que cada recalificador va a llevar a cabo una serie de preguntas y va a indagar acerca de la funcionalidad de acuerdo a la lesión. ¿Cómo vamos a evaluar o dónde vamos a evaluar? Bueno, eso depende mucho también de en qué lugar del país nos encontremos, de dónde se encuentre ese trabajador, de dónde se encuentre esa empresa. Si nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires es muy fácil encontrar recalificadores, hay muchos recalificadores. Ahora, si nosotros vamos a Tierra del Fuego, a La Pampa, al interior del país, la cosa se vuelve un poco más complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo general los terapistas o los recalificadores del interior del país muchas veces no cuentan con un consultorio evaluado, con un consultorio armado para realizar las evaluaciones. En esos casos lo que hacemos es evaluar a los trabajadores muchas veces en la misma empresa. ¿Sí? Eso tiene un pro muy importante, que es cuando nosotros evaluamos a ese trabajador en la empresa, vamos a tener el puesto de trabajo para probarlo y determinar si realmente ese trabajador puede desempeñar las tareas o no. Yo particularmente lo que hago es cuando llega un trabajador por una recalificación, divido la evaluación en dos partes, hago una evaluación que yo llamo general y una evaluación más específica. En la evaluación general se va a indagar acerca del tipo de accidente, el diagnóstico, y de datos importantes como si ese trabajador mantiene la relación laboral con su empresa, cuáles fueron las prestaciones que recibió, si ese trabajador hizo kinesiología o no hizo kinesiología, si fue evaluado por psicología o no. Y principalmente lo que voy a indagar con ese trabajador que recién veo es cuál es el puesto de trabajo habitual que tiene.
y ustedes me van a preguntar, pero en la primera evaluación, antes de ir a una evaluación específica, vos le preguntás qué puesto desempeña. Y lo hago porque a mí el saber, el anticiparme en relación al puesto, va a permitir que yo pueda hacer esa evaluación específica en forma mucho más detallada, ¿sí? Nosotros en la recalificación, lo básico es evaluar cuál es la funcionalidad que tiene ese trabajador y cuál es la relación de esa función con su desempeño en el puesto de trabajo habitual. Entonces no es lo mismo si yo tengo un trabajador con una fractura de tibia y peroné, que es recolector de residuos, en donde están continuamente corriendo atrás del camión, que un trabajador que tiene una fractura de tibia y peroné o de miembro inferior y es administrativo. ¿Por qué? Porque las consultas o el enfoque que yo voy a hacer de la evaluación es totalmente distinta. En uno voy a evaluar la tolerancia, por ejemplo, al trote, a la bipedestación, y en otro no tengo por qué preguntarlo porque no es un requerimiento del puesto. Cuando le pregunto al trabajador qué cosas hace en su puesto, indago sobre el nombre del puesto del trabajo, cómo es la jornada laboral que realiza, las posturas que toma, si es un puesto que está agachado, si es un puesto que está parado, si trabaja de día, si trabaja de noche. Y posterior a esa evaluación general, voy a avanzar sobre una evaluación específica. Cuando hablo de evaluaciones específicas, esas evaluaciones específicas van a tener que ver con el tipo de lesión que tiene. Por ejemplo, si es un trabajador que tiene una lesión de miembro superior, no sé, una fractura de muñeca, yo voy a tratar de indagar sobre las cargas de peso, los alcances, sobre el edema. En cambio, si es un trabajador que tiene una lesión ocular, claramente es algo que a mí no me afecta, o no, es algo que no voy a tener que evaluar. Acá les muestro un poquitito, para que no sea tedioso, alguna de las cosas que nosotros preguntamos en cada una de estas evaluaciones, ¿sí? En una evaluación de columna, en una evaluación de quemados. Se me fue la pantalla, ¿no? Ahí volvió. ¿Volvió? Ahí va. Perfecto. Voy a tener distintas evaluaciones, como les contaba, de acuerdo a la patología de ese trabajador. No voy a indagar hoy, porque me parece que la charla no tiene mucho sentido en que yo me ponga a explicar cómo evalúo la oposición de pulgar al resto de los dedos, sino sí que ustedes tengan esta idea de que cada patología va a tener una evaluación distinta, y en el caso de que yo tenga un trabajador politraumatizado, es decir, un trabajador que tenga un traumatismo de cráneo con una fractura de miembro superior, voy a poder ir intercalando o ir mezclando estas evaluaciones para poder avanzar con el proceso. En los casos de evaluaciones o de trastornos oculares, en el caso de hipoacusias, en el caso de disfonías, por ejemplo, la limitación funcional que yo voy a dejar en la empresa al momento de hacer una recalificación laboral va a ser de acuerdo a una derivación médica en particular. Lo mismo pasa con los trastornos psiquiátricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien dentro de nuestra profesión hay cosas que nosotros podemos evaluar, como la movilidad, la función, hay cuestiones específicas que no lo podemos hacer. Bien, algunas cosas que usamos, acá les muestro, nosotros usamos un aparato que se llama goniómetro para medir el rango de movimiento articular, usamos dinamómetro, usamos cinta métrica. ¿Todos los recalificadores utilizan esto? No, todos los recalificadores no, muchos cuentan con este equipamiento, otros no. Podemos usar simuladores. Lo más importante es saber que la evaluación funcional lo que nos permite conocer es cuál es la limitación funcional que tiene ese trabajador. Y cuando hablo de limitación funcional, hablo de qué es lo que ese trabajador puede o no puede hacer después de su accidente. Y esto tiene que quedar súper claro. La limitación funcional es totalmente distinto a una desventaja profesional. Cuando hablo de limitación funcional, yo digo un trabajador que no puede caminar por tiempos prolongados, un trabajador que no puede agacharse, un trabajador que no puede cargar peso. Cuando hablo de desventaja profesional, hablo de que esa limitación funcional en particular esté relacionada con el desempeño de su puesto de trabajo. Entonces vuelvo a un ejemplo que di antes. Si un trabajador tiene una amputación bajo rodilla,
de uno de sus miembros inferiores y es recolector de residuos, claramente eso va a presentar una desventaja profesional para él, porque es un trabajador que su puesto implica correr detrás de un camión. Ahora, si hay otro trabajador con una amputación bajo rodilla, pero ese trabajador tiene como puesto habitual ser data entry en una empresa, probablemente no presente una desventaja funcional, ¿sí? No presente una desventaja profesional en su puesto. Después esto quiero que quede súper claro en la charla en sí, así que si surge alguna duda en relación, lo respondemos después al final de la charla. Entonces la evaluación nos va a permitir reconocer cuál es la limitación funcional actual. No voy a saber cuál es la desventaja porque todavía no hice el análisis del puesto de trabajo. Y nos va a permitir sí conocer cuál es la descripción del puesto de trabajo según ese trabajador. Como ustedes saben, hay trabajadores que son muy sinceros, hay trabajadores que son medio mentirosos. Entonces, ¿qué me pasa? A la hora de evaluar un trabajador, muchas veces yo puedo reconocer una limitación funcional y el trabajador, me ha pasado miles de veces, me describe puestos que en realidad no son reales, ¿sí? Lo habitual es que me diga que realizo una tarea repetitiva cuando la tarea no es repetitiva, o de golpe es un trabajador que me dice que carga 90 kilos de peso en forma manual y tal vez no es real, ¿sí? Tengo todas situaciones posibles. Una vez que evaluamos ese puesto de trabajo, vamos a pasar a la etapa que se llama análisis ocupacional o de visita a la empresa. En esta etapa lo que hacemos es analizar el puesto de trabajo habitual de ese trabajador, informar al empleador cuáles son las limitaciones y las desventajas profesionales que tiene, si es que existen, y en esa misma instancia se intenta sugerir o definir el proceso de recalificación laboral. El primer contacto que hago con la empresa es telefónico. Los contacto generalmente o al referente de recursos humanos, o al servicio médico, o al referente de seguridad e higiene, todo dependiendo obviamente del tamaño de la empresa. Muchas veces tengo empresas chiquititas en donde de golpe es una ferretería y es el dueño de la ferretería y 2 empleados, o el dueño de la ferretería y un empleado. En ese momento, cuando los contacto en forma telefónica, les explico el proceso, adelanto un poquito qué es lo que tengo que hacer, y dejo en claro que al momento de la visita a la empresa voy a tener que hacer un análisis del puesto habitual del trabajador, así que la persona que me reciba en la empresa va a tener que estar al tanto de qué tareas, de saber cuáles son las tareas que hacía el trabajador y cuáles son los requerimientos de ese puesto. En ese momento hago un análisis de puesto e informo las limitaciones. Informo tanto las limitaciones funcionales y también informo si existe realmente una desventaja profesional o no, ¿sí? En esta etapa lo que intento hacer es, habitualmente el empleador tiene una idea de que todo trabajador accidentado es un trabajador que pierde función, es un trabajador que no puede realizar más tareas, o es un trabajador que si se queda en la empresa va a estar tomando mate, no va a poder, no va a ser un trabajador redituable para la empresa. Yo trato de sacar esa idea. Trato de sacar esa idea porque yo tengo que darle oportunidades a ese trabajador. Tengo que enfocar en lo que realmente puede, en la capacidad funcional, en el nivel de resiliencia que haya tenido ese trabajador para poder desempeñar tareas. Entonces mi objetivo básicamente al momento de la visita a la empresa es ser una mediadora entre el ART, el trabajador y el empleador. Yo tengo que hacer cumplir la ley porque tengo que llevar adelante el proceso, ¿sí? Tengo que hacer que ese trabajador, que logre entender, que ese empleador logre entender realmente qué es lo que puede o no puede hacer ese trabajador, y tengo que tratar de darle una buena respuesta a ese trabajador accidentado que vi por primera vez y al cual le expliqué todo el proceso. Y acá es donde entran las 4 opciones de un proceso de recalificación laboral. Nosotros tenemos una primera opción, que es una opción de reinserción a puesto habitual. Podemos sugerir una reubicación en un puesto alternativo. Puede ser que en la empresa no exista puesto o que no amerite recalificación. Y acá sí me propuse detallarlos, detallar cada una de las etapas. Si yo sugiero una reinserción a puesto habitual, lo que intento es que ese trabajador vuelva a su mismo puesto de trabajo, pero modificado. Cuando hablo de modificación, hablo ya sea de o adecuación de tareas. Ejemplo, un trabajador que trabaja en una línea de producción y trabaja parado y necesita alternar la postura, entonces yo puedo sugerir que se coloque al lado de la línea una silla alta, una silla de apoyo pélvico.
Puedo sugerir que ese trabajador vuelva al mismo puesto con una acotación de tareas, que acá tengo que ser consciente de lo que yo sugiero. ¿Por qué? Porque si es un trabajador que hace 10 tareas y de las 10 tareas yo sugiero que solo haga una, es totalmente inviable para ese empleador. Siempre la sugerencia tiene que ser en pos de que sea un trabajador productivo, ¿sí? Entonces, si de las 10 tareas el trabajador puede hacer 8 o 9, genial. Si puede hacer una, claramente no es viable ofrecer una reinserción con acotación de tareas. Y lo que puedo ofrecer también al momento de hacer una reinserción es una rotación de tareas. Esto pasa mucho en empresas que tienen tareas repetitivas, en muchas empresas de ensamble, en donde uno sugiere que el trabajador durante un tiempo de su jornada laboral realice una tarea y después alterne con otra en donde funcione otro grupo muscular. Entonces acá quedamos en nuestra primera opción de reinserción. ¿Qué nos ayuda mucho a las personas que hacemos recalificación y estar formados en ergonomía, tener conocimientos en relación a los rediseños de los puestos de trabajo, porque nos va a permitir dar otras opciones al momento de la reinserción? Como una segunda opción tenemos una reubicación en un puesto alternativo. Esto es directamente un cambio de puesto. Cuando un trabajador no puede volver a su puesto habitual y yo tengo que evaluar otros puestos dentro de la empresa que sean acordes a su limitación funcional. Cuando nos pasa, es muy habitual también en enfermedades profesionales, ¿sí? Si yo tengo una docente que tiene una disfonía en donde no puede hacer uso forzoso y continuo de la voz durante su jornada laboral, no voy a poder sugerir que vuelva a su puesto con acotación de tareas porque es inviable. Sí o sí tengo que buscar un puesto alternativo. ¿Cómo analizamos esto? Como yo hago este primer contacto telefónico con las empresas, siempre intento de anticipar un poquito cuál es la función o el estado funcional de ese trabajador, para que al momento de asistir a la empresa, si ellos tienen algún otro puesto pensado para el trabajador, yo poder analizarlo al momento de la visita. Tenemos una tercera opción, que es que no existan puestos. Acá tenemos dos opciones, básicamente, que cuando yo asista a la empresa evalúe puestos alternativos y ninguno sea acorde a la limitación del trabajador, o que los puestos que están en la empresa estén todos ocupados y el referente de la empresa me diga que los puestos no están disponibles para ese trabajador. Acá hay algo que yo también tengo que entender, que si bien el proceso, el empleador está obligado a llevar a cabo el proceso de recalificación laboral, a recibirme, a llevar adelante la recalificación, no está obligado a darle un puesto. Entonces yo voy a tener un límite al momento de hacer mi sugerencia. Y una cuarta opción que nunca se tiene en cuenta, o muy poquito, es que al momento de analizar el puesto habitual de trabajo, yo considere que ese trabajador no tiene limitación funcional para desempeñarlo. ¿Qué quiere decir? Que esa limitación no sea una desventaja profesional, por lo tanto el trabajador pueda desempeñar su puesto sin problemas. Acá justamente es esta diferencia que yo les contaba, un trabajador que puede llegar a estar muy limitado funcionalmente, pero que esa limitación funcional no sea una desventaja. Los casos de no amerita recalificación habitualmente ingresan por dictamen de comisión médica o por requerimiento de la superintendencia. ¿Por qué? Porque pasa mucho que son lesiones grandes, son lesiones importantes, en donde cuando uno audita y ve la historia clínica, dice, bueno, acá una amputación de miembro inferior es una limitación que va a dar un porcentaje de incapacidad alto, se deriva a recalificación y en la recalificación podemos determinar que no amerita el proceso y que el trabajador vuelva a su puesto habitual. Esto que les muestro acá es la constancia, no sé si se ve muy bien, pero es la constancia que nosotros utilizamos, o el modelo que nosotros utilizamos al momento de hacer una visita a la empresa. Principalmente siempre esta constancia es la que deja justamente constancia que nosotros asistimos a la empresa, y tiene que estar siempre firmada por el empleador o el referente de la empresa y el recalificador. Acá nosotros vamos a detallar cuál es la desventaja profesional que tiene ese trabajador, qué sugerimos, si sugerimos que ese trabajador vuelva al puesto habitual, si con alguna acotación, si sugerimos la reubicación en un puesto alternativo, y cuál es la definición. Porque como les dije, yo tranquilamente puedo sugerir que un trabajador pueda hacer una reinserción con acotación de tareas o una reubicación en un puesto alternativo y el empleador me dice que en esa condición no quiere que vuelva y se niega a la sugerencia que estoy haciendo.
En este momento también la empresa se puede tomar un plazo legal. La resolución 216 del 2003 lo que establece es que se le puede otorgar un plazo legal de 15 días hábiles y que en esos 15 días hábiles la empresa va a definir cuál es la decisión que toma, si acepta la sugerencia que estoy dando o si me dice que no tiene puesto para ese trabajador. Paralelamente a la visita a la empresa, nosotros hacemos algo que llamamos profesiograma, que a usted tal vez no le va a interesar mucho, pero cruzamos información en relación a cuáles son los requerimientos del puesto de trabajo, cuáles son, quiero mostrar acá, cuáles son los requerimientos del puesto de trabajo, que está en una línea punteada azul, y cuáles son las capacidades del trabajador en una línea roja. Esas líneas, de acuerdo a cómo se cruzan, nos va a justificar la sugerencia que nosotros hicimos, ¿sí? Si ese trabajador tiene la capacidad para volver a su puesto habitual, las líneas no se tendrían que cruzar, y si se cruzan es o porque el trabajador tiene mucha capacidad o porque el trabajador no cuenta con la capacidad para el desempeño del puesto. Es medio complejo este profesiograma para explicarlo, pero bueno, para que tengan una idea, es así. Una vez que nosotros fuimos a la empresa y definimos la situación con el empleador, o una vez cumplido el plazo legal que la empresa lo definió, tengo que citar al trabajador en el consultorio y notificarlo. ¿Cómo lo notifico? Lo notifico por medio de una constancia en la que yo voy a detallar y voy a dejar por escrito, el trabajador se va a llevar por escrito y firmado tanto por él como por el recalificador, cuál es la definición de la empresa y cuál es su desventaja profesional. En ese momento, si tiene alta médica y es que existe un puesto, el trabajador puede volver a trabajar, y si no existe puesto de trabajo, y si no tiene alta médica, se va a guardar el alta médica para la reincorporación. Esta es una constancia de notificación. Acá lo más importante que tienen que tener en cuenta es que siempre en la constancia de notificación va a figurar si se le da el reinicio laboral o no se le da el reinicio laboral, como dato para ustedes. Si existe un puesto de trabajo, vamos a comenzar una etapa de seguimientos. En esa etapa de seguimientos lo que hacemos es corroborar, tanto a los 30 como a los 60 días, si ese trabajador se desempeña correctamente en el puesto. Nosotros lo llamamos seguimiento en terreno y seguimiento telefónico. No se establece cuál se hace primero y cuál se hace después. Es indistinto, ¿sí? Nosotros podemos primero hacer un seguimiento en terreno y luego un telefónico, o a la inversa. Sí, lo que es importante es que nosotros en ese aplicativo de la superintendencia que les contaba, sí o sí tenemos que notificar al día número 30 y al día número 60 cómo es el desempeño del trabajador. Si a los 60 días está todo ok, nosotros cerramos el caso. Si surge algo en el medio, nosotros podemos agregar seguimientos telefónicos o agregar también seguimientos en terreno. Esta es una constancia de seguimiento. Cada etapa tiene una constancia y tiene que estar la información registrada, ¿sí? En un seguimiento en terreno siempre tiene que haber un registro escrito en donde se detalle si fue una reinserción o si fue una reubicación, en donde se detalla el nombre del puesto, la fecha del reinicio laboral, cómo se está desempeñando y qué tareas realiza. Este seguimiento en terreno tiene que estar firmado siempre por el recalificador, el trabajador y por un referente de la empresa. La única excepción que puede haber es en turnos nocturnos, ¿sí? En turnos nocturnos muchas veces la superintendencia no exige que esté la firma del trabajador, pero siempre se intenta tratar de darle la vuelta para que ese trabajador, o tratar de coordinar al inicio de su jornada laboral o al final de su jornada laboral, para verificar que realmente esté todo correcto. Principalmente, obviamente, si el caso viene conflictivo, o si en un seguimiento telefónico nosotros corroboramos que hay algo que está pasando, sí o sí tiene que estar presente por más de que trabaje en turno nocturno. Si a los 60 días de seguimiento no tengo inconvenientes, el trabajador tiene un desempeño satisfactorio, puedo cerrar el caso. Dato importante: todo proceso de recalificación laboral es de carácter definitivo. Es inviable e inexistente una recalificación laboral por 3 meses, por 6 meses o por 1 año. Si yo recalifico porque ese trabajador se quedó con una secuela de carácter permanente. Si ese trabajador cobró tiene que cobrar su incapacidad. No es viable cuando decimos, bueno, que vuelva y lo recalifico por 60 días. ¿Bien? Por eso la diferencia entre las tareas livianas
lo que siempre se denominó, bueno, que vuelva pero con tareas livianas, a un proceso de recalificación laboral. En relación a los seguimientos, siempre contamos días trabajados cuando contamos estos 60 días, ¿sí? Si el trabajador llega a tomar un periodo de licencia en el medio por vacaciones, hacemos un stop al contar los días y una vez que se reincorpora a trabajar seguimos con la cuenta. Y otra cosa que nos puede pasar es que en la etapa de seguimientos, un trabajador que la empresa nos había dicho que tenía un puesto de trabajo puede llegar a ser desvinculado, ¿sí? Si es desvinculado, va a pasar a lo que ahora les voy a contar, que es la etapa de orientación laboral. ¿Tengo a alguien dormido, Irene? Vos decime cualquier cosa. Para nada. No, Están no, todos va. atentos, veo que anotan. Ok, ok. La etapa de orientación laboral. La etapa de orientación laboral tiene como objetivo, es una prestación que se brinda a todo trabajador que se queda sin un puesto de trabajo, ya sea al momento de hacer la visita, que la empresa me diga que no tiene puesto, o en la etapa de seguimientos, cuando al momento de corroborar cómo se está desempeñando, me informan que el trabajador no pertenece más a la empresa. La etapa de orientación laboral lo que intenta es que ese trabajador que se quedó sin un puesto de trabajo, que habitualmente tiene una limitación funcional importante, pueda volver o ingresar al mercado laboral mucho más rápido. ¿Cómo? Por medio del ofrecimiento de algún tipo de capacitación y o materiales o herramientas para armar un emprendimiento propio. Hay ciertos requisitos para esta capacitación, no es que cualquier trabajador puede pedir cualquier cosa, sino que la misma resolución 216 nos dice que en el caso de capacitaciones tienen que tener un mínimo de 3 meses o 90 horas y un máximo de un año. Y en el caso de herramientas, lo fundamental es que las herramientas que solicite sean acordes a la limitación funcional de ese trabajador y que obviamente sepa utilizarlas. Es muy habitual, pasa mucho con trabajadores que se dedican a todo lo que es la construcción, albañiles, oficiales albañiles, medio oficiales, que cuando los saco de su puesto de trabajo porque tienen una limitación, por ejemplo, para la carga de peso, para subir y bajar escaleras o para hacer tareas en altura, cuando solicitan algún tipo de capacitación me piden hacer electricidad, plomería, pintura, no sé, instalación de aires acondicionado. Nosotros no podemos dar ese tipo de capacitaciones porque justamente tienen requerimientos muy similares al del puesto que yo lo estoy sacando, ¿sí? Entonces, está buenísima la prestación siempre y cuando sea acorde a la limitación funcional y a la capacidad de ese trabajador. En caso de capacitaciones que sean menores a 3 meses o a las 90 horas, lo que solemos hacer es juntar 2 tipos de capacitaciones o 3 tipos de capacitaciones distintas, de distintos cursos, pero siempre asociados a un mismo proyecto para que lleguen a cumplir con ese mínimo. Y cuando hacen una capacitación, no solo le damos la capacitación, sino que hacemos un seguimiento para corroborar que el trabajador asiste a la capacitación y que está aprobando la capacitación. En el caso de que acepte la capacitación o las herramientas, si es un curso de capacitación, nosotros desde la ART se busca la capacitación que quiere ese trabajador, un tipo de capacitación que cumpla con los requerimientos, y se hace este seguimiento que les cuento. Y si acepta herramientas, si solicita herramientas de trabajo, nosotros vamos a tener un plazo de entrega que es de aproximadamente 45 días, en donde vamos, desde el momento que firma esa constancia, para entregar en el domicilio del trabajador las herramientas solicitadas. También nos puede decir al momento de la orientación laboral que no quiere solicitar nada. En el caso de que no lo quiera solicitar, la prestación va a estar disponible por un periodo de 2 años. Es muy habitual que en el primer contacto con el trabajador no realice ningún pedido. Y es más que entendible, porque yo estoy citando al trabajador en consultorio para decirle, señor, fui a su empresa y no hay puesto de trabajo, tal vez de un trabajo o de un puesto en el que se desempeñó 20 años, y automáticamente le estoy diciendo, ¿le puedo dar herramientas o capacitación? ¿Qué quiere solicitar? Y al trabajador se bloqueó en el momento en que yo le dije que se había quedado sin trabajo, ¿sí? Es muy común que yo haga una orientación laboral y de golpe a la semana, a los 15 días, al mes, el trabajador me vuelva a contactar para que le vuelva a explicar. De por sí yo a todos les dejo mi contacto para que se saquen las dudas, porque el 90% de las OL que se realizan en un primer contacto
si el trabajador ya no estaba anticipado de que se iba a quedar sin un puesto, se bloquean y no me escuchan. ¿Sí? Eso es muy frecuente. Hay un presupuesto que se maneja tanto para la capacitación como para las herramientas, que es lo que nosotros denominamos 8 haberes mínimos garantizados. Los 8 haberes mínimos garantizados es un haber que da ANSES, entonces eso se actualiza trimestralmente. Hoy por hoy, bueno, la inflación nos quedó ya por el piso. Si el viernes alcanzaba para poco, hoy alcanza para menos, pero el monto está en 567.000 pesos. Realmente está bastante bajo, pero no es algo que defina la ART, sino bueno, que se define sobre ese haber mínimo garantizado. Los emprendimientos más frecuentes son kiosco, almacén, roticería. No muchos trabajadores realizan capacitaciones. Ahora hay una ola bastante grande de trabajadores que quieren hacer community manager, más que nada trabajadores jóvenes, pero por lo general se va más a los emprendimientos que a las capacitaciones. Bien, traté de explicar muy rápido cuáles son las etapas del proceso para poder ir a tal vez lo que me interesa más, que es a los errores un poco más frecuentes dentro del proceso de recalificación. Entonces, como conclusión podemos decir que tenemos una etapa de evaluación del trabajador, en donde vamos a determinar cuál es la limitación funcional que tiene, y vamos a anticiparnos un poquito de cuál es el puesto de trabajo que realiza. Vamos a tener una etapa de análisis ocupacional o de visita a la empresa, en donde vamos a hacer un análisis del puesto de trabajo habitual, vamos a informarle al empleador, vamos a informar al empleador cuáles son las desventajas profesionales, si es que existen, y vamos a hacer nuestra sugerencia. Vamos a ver si ese trabajador puede volver a su puesto habitual tal cual como era, es decir, que no amerite la recalificación, si se va a poder hacer una reinserción, una reubicación, o si es que no existe puesto para ese trabajador. Vamos a hacer la confección del profesiograma, que es lo que nos va por medio del cual vamos a verificar realmente y comprobar que ese trabajador está apto o no para el puesto. Y vamos a avanzar con la etapa de notificación. Vamos a informarle al trabajador accidentado que fuimos a la empresa y si existe o no existe puesto para él. Si existe un puesto para él, va a comenzar a trabajar una vez que tenga la alta médica y vamos a realizar los seguimientos y a cerrar el caso. Y si no existe puesto, vamos a ir a una orientación laboral. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Hablé rápido, miren la hora. Perfecto, perfecto. Ahora voy a los errores más frecuentes. Y los errores más frecuentes los enfoqué justamente en, es muy habitual que cuando yo hago el primer contacto con la empresa me diga, no, antes de coordinar un día y un horario para que vengas, tengo que hablar con mi abogado para que esté presente. ¿Sí? Entonces traté de enfocarme en las cosas que me suelen pasar generalmente cuando en las reuniones, en estas visitas a empresas, hay un abogado de por medio. Y vamos con el top 5, no, creo que son 6 los que puse. Pero el primer error, y creo que el más frecuente de todos, es que al momento de contar cuál es la desventaja profesional, me preguntan cuál es el porcentaje de incapacidad. Y yo les respondo que no está determinado el porcentaje de incapacidad. ¿Por qué no está determinado? Porque para poder determinar el porcentaje de incapacidad, yo primero tengo que hacer el proceso de recalificación laboral. Y el trabajador, para tener ese porcentaje de incapacidad, tiene que tener el alta médica. ¿Sí? Entonces, ¿influye también el porcentaje de incapacidad en si avanzo o no avanzo con un proceso de recalificación laboral? No influye, porque, lo vuelvo a repetir, un trabajador puede tener una incapacidad altísima y poder desempeñar su puesto de trabajo sin necesidad de avanzar con el proceso de recalificación. ¿Bien? Esa para mí es la más frecuente de todas. Ahora, otra de los errores. Todo trabajador que se accidenta tiene que ser evaluado por un proceso de recalificación laboral. No necesariamente. De por sí, del grupo de trabajadores con enfermedades profesionales, con accidentes de trabajo, en realidad lo cerraría más en el grupo de trabajadores con accidentes de trabajo in itinere, principalmente. Del grupo grande, del 100%, un grupo muy chiquitito es el que entra en este proceso de recalificación.
Es muy poco frecuente, no es habitual, excepto empresas de ensamble, empresas, bueno, muy grandes, que tienen líneas de producciones repetitivas, que ahí ya vamos más a la enfermedad profesional y nos podemos meter en otra cosa. Pero habitualmente yo hago una recalificación en una empresa en, no sé, 5 o 6 años o más. ¿Sí? Y no quiere decir que en esos 5 o 10 años no haya tenido trabajadores accidentados. ¿Cuántos trabajadores se esguinzan el tobillo y vuelven a su puesto de trabajo sin ningún tipo de inconveniente? Ahora, ¿es necesario que ese trabajador sea evaluado por recalificación? No. Solo el grupo que queda con una secuela que puede interferir en el desempeño de su puesto de trabajo es evaluado por el proceso de recalificación. Lo que sí nos puede pasar es que hay un grupo muy chiquito de trabajadores que de golpe tienen accidentes que no son tan graves, pero que quedan con secuelas funcionales, que se les da el alta, vuelven a su puesto de trabajo, trabajan 2, 3 días, hacen un reingreso, se les vuelve a dar el alta, trabajan una semana y vuelve a hacer un reingreso. Entonces ese trabajador sí amerita que sea evaluado por recalificación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque tal vez el trabajador dice, yo realizo tarea administrativa, pero bueno, no se tiene en cuenta que el trabajador está subiendo y bajando escaleras durante toda la jornada, porque se hace recepción de archivos y los archivos están en un primer piso y el trabajador se desempeña en planta baja. Entonces, cuando al momento de decirle al médico, bueno, ¿de qué trabajás? Trabajo en recepción, no se tienen en cuenta esas cosas, ¿sí? Pero es muy poco habitual que pase eso. Por lo general son trabajadores, los que ingresan a este proceso son trabajadores que tienen secuelas importantes. Alta médica. Este es otro error. Por lo general me dicen que no van a definir la recalificación laboral hasta que tenga el alta porque al trabajador le falta hacer kinesiología. Error muy frecuente, ¿sí? Es muy discutible, sí, es real, es muy discutible. Creo que lo dije al principio, el proceso de recalificación se puede hacer durante la etapa de rehabilitación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que realmente la etapa de rehabilitación sea una etapa que esté en meseta. Si yo tengo un trabajador con una lesión de manguito rotor, que es una lesión de hombro, que hizo 10 sesiones de kinesiología y yo lo quiero recalificar, es error del recalificador avanzar con el proceso, ¿sí? Porque a mí como recalificadora me llega un paciente, que es lo que yo digo que están verdes porque digo que le falta tratamiento, ¿no? Yo en ese momento tengo que comunicarme con la RT y decir, no, este trabajador no puede avanzar, porque si yo avanzo ahora lo único que voy a lograr es que ese trabajador se quede sin un puesto de trabajo, ese trabajador puede o debe hacer más sesiones para poder avanzar con el proceso. Así que no es necesario la alta médica, se puede realizar el proceso de recalificación mientras el trabajador está en tratamiento. Este, que ya lo dije un montón de veces, otro error frecuente, a mayor porcentaje de incapacidad, menor funcionalidad. En realidad, no necesariamente. Un trabajador amputado puede estar con una prótesis y con el uso de su prótesis puede lograr una funcionalidad muy buena para el desempeño de su puesto de trabajo. No necesariamente mayor incapacidad implica menor función o mayor desventaja profesional. Bien. Tampoco es real que el proceso de recalificación implique un cambio de puesto. Yo puedo evaluar al trabajador y determinar que no amerita la recalificación y que puede continuar con su puesto habitual. Y este, que entraría para mí dentro del top 5 de las más frecuentes, es que cuando una recalificación, cuando nosotros tenemos un dictamen de comisión médica, en donde dice que se debe otorgar la prestación de recalificación laboral, es que nos está obligando a recalificar a ese trabajador. No. Cuando en un dictamen de comisión médica nosotros tenemos el tilde de recalificación profesional, implica que nosotros lo tenemos que evaluar al trabajador. ¿Sí? ¿Evaluar qué implica? Implica que yo puedo evaluar un trabajador y decir, es verdad, amerita la recalificación y avanzo con el proceso, voy a la empresa, me fijo qué puesto va a poder desempeñar, o simplemente decir, evalúe al trabajador y el trabajador no presenta desventajas profesionales, razón por la cual puede volver a su puesto habitual. ¿Sí? Este es un error
súper frecuente, que lleva un montón de idas y vueltas, porque tanto los trabajadores, muchas veces me pasa con los abogados, interpretan que el dictamen diga que debe tener un proceso de recalificación, es que el trabajador sí o sí necesita cambiar de puesto, o llegar a la instancia muchas veces de que no exista puesto para ese trabajador. Y por último, yo cuando estaba haciendo la charla digo, bueno, veo muchos errores en el proceso, me encuentro frecuentemente con este tipo de errores. Y tal vez no me encuentro con los mismos errores cuando yo le pregunto a un abogado cómo se deben cumplir las prestaciones médicas o farmacéuticas, o cuántas sesiones debe tener por tal tipo de patología. Entonces digo, bueno, la prestación de recalificación laboral es una prestación que está muy poco valorada, que es esencial dentro del proceso, porque si bien es importante que ese trabajador tenga una buena rehabilitación para que se logre reincorporar a su puesto habitual, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, también es extremadamente importante que ese trabajador que dio todo en su rehabilitación y que quedó con una limitación funcional, logre continuar con su vida laboral, ya sea dentro de esa empresa, si es que se puede, como fuera de la empresa, dándole la prestación de orientación laboral. Para mí la recalificación laboral es el cierre del tratamiento por ART de gran parte de los trabajadores, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que ese trabajador es un trabajador que muchas veces tiene que pagar un alquiler o es sostén de familia, y que para él venir o iniciar el proceso de recalificación no es un trámite. Hay trabajadores que están muy en el límite, en donde cuando los evalúo dudo mucho de si puede desempeñar las mismas tareas o no. Y yo sé que si ese trabajador, yo avanzo con el proceso, muchas veces lo único que logro es que se quede sin un puesto de trabajo. Y lo que suelo hacer es, si el trabajador está dispuesto, lo veo con muchas ganas de trabajar, y obviamente su limitación funcional no presenta un riesgo, intento que darle el no amerita recalificación y que vuelva a trabajar, y si no puede desempeñar las tareas lo reingreso y avanzo con el proceso. Pero ahí lo que intento hacer es darle una chance sin tener esa posibilidad de que, como está la Argentina hoy, donde tenemos una tasa altísima de orientaciones laborales, yo creo que hoy, de la cantidad de casos que hago, cerrando los ojos, el 70% va a orientación laboral porque la empresa me dice que no tiene puesto. Entonces intento por todos los medios que no lleguen al final del proceso, porque si no, los arruino, ¿sí? Irene, decime cómo estamos, si estamos para preguntas o si muestro algún casito de los que tengo. Tenés tiempo si querés mostrar alguno de los casos. ¿Sí? Las preguntas pueden ir empezando a aparecer, o sea, no hay problema. Ok. Vemos. Bueno, yo acá, si quieren les muestro dos casitos y después seguimos con las preguntas, pero este es un caso muy interesante, es un caso súper modelo porque no es lo habitual, pero es una trabajadora del interior del país que tuvo un accidente manipulando una cortadora de carne. Como ven en las fotos, tuvo una amputación completa de segundo, tercer dedo, primer falange del pulgar, una anquilosis del quinto dedo, que una anquilosis es que el dedo queda duro literalmente, de su mano hábil derecha. Había rehabilitado y hecho una muy buena rehabilitación en un centro, y el puesto que tenía era de cocinera. Cocinaba en un geriátrico, muy pocos empleados, eran 2 cocineros para realizar la comida de 60 personas, por ende las tareas que hacía era de todo, desde limpiar la cocina hasta la carga y descarga de mercadería, cortar la carne. La realidad es que cuando yo lo evalué, y la primera visión, o lo primero que observé en la trabajadora, dije, bueno, estamos al horno porque es una trabajadora que no va a tener pinza, una trabajadora que no va a poder manipular cosas calientes, que no va a poder manipular elementos cortantes. Y a mí me gusta hablar mucho, ya se habrán dado cuenta, pero yo suelo indagar muchísimo con los trabajadores si ya probaron en hacer algo, como nosotros llamamos simulación de tareas. Y cuando empecé a hablar con esta trabajadora, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo vas a hacer para cortar alimentos, utilizar maquinarias? Y ella me contaba que tenía un emprendimiento propio, más allá de su tarea en el geriátrico, de su puesto en el geriátrico. Ella tenía un emprendimiento con los hijos, en donde realizaban todo lo que era cosas dulces, para eventos, para fiestas familiares, tampoco nada muy grande, pero
era gran parte de sus ingresos, y sus hijos la ayudaban, pero la que sabía el tema de la cocina era ella. Entonces, durante su rehabilitación, la terapista y la kinesióloga que lo estaban atendiendo, lo que hicieron fue tratar de enfocar sobre la simulación de tareas. Le dieron distintas estrategias de cómo tomar productos, de cómo engrosar mangos, y hablando, ella me mostraba, estas fotos me las mandó la trabajadora, me las mostró al momento de la evaluación, en donde me mostraba cómo cocinaba de todo en la casa. Es un caso modelo, ¿por qué? Porque no es lo habitual, ¿sí? Esta es una trabajadora con un nivel de resiliencia altísimo, en donde logró adaptarse muy bien a su limitación. No pasa en todos los casos, pero sí es un caso modelo, porque yo cuando la vi entrar al consultorio, lo primero que pensé es, bueno, vamos a avanzar con una OL porque no va a haber puesto para ella. Y al momento de ir a la empresa, una trabajadora de muchos años, así que logró adaptar las tareas, empezó con el control de mercadería, empezó a hacer la asistencia de los ancianos, a prepararles la merienda, asistirlos para comer, y al momento del seguimiento en terreno le sacamos estas fotos, en donde ella servía la merienda, les daba el alimento, los ayudaba con las transferencias. ¿Se había reincorporado 100% a la cocina? No, no se había reincorporado 100% a la cocina, porque hay que tener en cuenta que cocinaba para 60 personas. Entonces yo sí, en una de las cosas que dejé claro es que yo no quería que ella manipule mucho elementos calientes por lo pesado que podían llegar a ser y por la poca estabilidad que podían generar. Este es otro caso de un trabajador con una herida, con un intento de robo, una herida de arma de fuego, que hizo una pérdida total de la visión. En este caso es un paciente joven, que tuvo el beneficio realmente de poder rehabilitar en un centro especializado para patologías visuales. No hay centros especializados para patologías visuales o de rehabilitación en todo el país. Y esa es una limitación muy importante. Yo hice durante mucho tiempo recalificaciones, viajé por el interior a hacer recalificaciones en casi todo el país, y lo que me pasaba es que yo veía que en el interior patologías que para mí eran muy frecuentes acá en Buenos Aires, tenían una evolución muy distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque faltan profesionales que rehabiliten, faltan profesionales especialistas. No es lo mismo que a una lesión grave de mano con sutura de tendones la rehabilite un especialista en mano, que la rehabilite, que va a ser lo mejor un kinesiólogo, un ATO que haga todas las patologías, pero bueno, no va a tener la capacidad de golpe para llegar al mismo resultado. Este señor sí, este señor se hizo toda su rehabilitación en un centro especializado de patologías visuales, pero era carnicero, depostador. Y durante todos sus puestos de trabajo previos a este había trabajado como carnicero. Acá tenemos que tener en cuenta no solo lo resbaladizo, digamos, del material de la carne, sino también el tema del uso del cuchillo, creo que se llama chaira, no me acuerdo, pero estoy casi segura. Bien, en este caso, bueno, hicimos la evaluación funcional, en donde no solo fuimos a la funcionalidad, a cómo era su estado actual, sino también indagamos mucho sobre cómo el trabajador se había adaptado a las estrategias que le habían enseñado en su centro de rehabilitación. En los casos de patologías visuales, nosotros tenemos que tener en cuenta si el trabajador realmente, por más de que uno le explique las cosas, se adapta al uso de esas estrategias, por ejemplo, al manejo de la vía pública, se les enseña mucho el manejo de PC o de los sistemas para el uso de computadoras, el braille. No es lo mismo nacer con una limitación visual que ver durante 36 años y de golpe cero visión, ¿sí? Entonces, ahí influye mucho la capacidad de ese trabajador para adaptarse o no. En este caso, las limitaciones que nosotros le planteamos a la empresa fue, obviamente, para todas aquellas tareas que requieran el uso de la visión, pero que no puedan ser adaptadas. ¿Sí? Cuando yo hablo de adaptadas, por ejemplo, un puesto puede requerir el uso de una computadora, pero la computadora sí hay un sistema para poder adaptarlo, y que una persona con una limitación visual pueda desempeñar el uso de la compu sin necesidad de estar mirando el monitor. Pero sí lo que se mantenía era el tema de la manipulación de herramientas de corte. En este caso era inviable hacer una reinserción con acotación de tareas, teníamos que ir sí o sí a un puesto alternativo. Y como tenía mucha experiencia como carnicero de muchos años, lo que decidió la empresa, era una empresa de carnes grande,
en donde tenían una escuela de carniceros. Todo trabajador nuevo que ingresaba tenía que hacer una capacitación teórica, práctica. Bueno, este trabajador se encargaba de dar toda la parte teórica, y después hacía tareas también de atención a clientes por PC, ¿sí? Entre otras. En este caso no solo nosotros asesoramos al trabajador, es decir, nosotros para avanzar con este caso le solicitamos a la ART que hiciera un entrenamiento en el manejo de la vía pública en la comunidad, para que el trabajador aprenda el recorrido desde su casa hasta el puesto de trabajo, y desde el puesto de trabajo hasta su casa, sino también hicimos un asesoramiento al empleador y al grupo de trabajadores que iba a compartir el mismo espacio, para también enseñarles o tratar de capacitarlos en cosas a tener en cuenta, algo tan sencillo como muchas veces nosotros nos levantamos del escritorio, corremos la silla y la dejamos. Y en un trabajador disminuido visual nosotros tenemos que tener en cuenta de no cambiar los muebles de lugar, de dejar siempre las sillas en el mismo lugar. Bueno, ciertas estrategias que ayudaron a que ese trabajador se pueda reincorporar en forma mucho más sencilla. Otro caso modelo 1 en 100 ¿no? Pero son cosas que si un trabajador tiene ganas y la empresa también, se pueden lograr. Y vamos a ir para acá. Este caso los voy a mostrar. Bueno, y les muestro el último, porque si no ya se torna medio aburrido. Este es un trabajador que tiene una fractura de codo, en donde había quedado como una limitación que no era muy importante, porque era principalmente un déficit de extensión. Era un trabajador que estaba muy dolorido, era operario de empaque. Dentro de todas las tareas que hacía, nosotros lo único que habíamos dicho es que no podía armar lo que es apilar pallets, ¿sí? ¿Por qué? Por la limitación en la movilidad del hombro, del codo que tenía. La empresa en ese momento acordó, nosotros realizamos un seguimiento, y al momento del seguimiento nos dijeron no, que el trabajador no se había adaptado al puesto y que habían llegado al fin de la relación laboral. En este caso, avanzamos con una etapa de orientación laboral con el trabajador, y nos solicitó un curso de sublimación y estampado, y armó un emprendimiento de sublimación en su domicilio. Ese emprendimiento que les muestro ahí es el emprendimiento de él real, y se encarga de hacer tazas, gorros, remeras, sublimados y estampados, ¿sí? Son emprendimientos chicos, no alcanza para ningún emprendimiento muy grande, pero les permiten tener una salida laboral rápida. ¿Bien? Y creo que estamos, porque los otros casos que tengo son medios aburridos, así que no los voy a mostrar. Está bien, igual está buenísimo ver los casos reales y ver cómo se resolvieron. La verdad que es muy, muy linda la charla, Natalia. Yo te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, que hayas compartido tu experiencia profesional, que la verdad que es genial. Tu cámara quedó frisada. ¿Quedó congelada? Voy a ver. Está frisada, sí, pero por ahí volvés a... Bueno, si hay preguntas, si quieren aprovechar, ahí estás, ahí apareció. Muy interesante y muy completa la explicación, porque suma a conocer y entender desde otro lugar distinto que desarrollamos los abogados. Exactamente, esa era la idea de la charla de hoy. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. A ver desde Facebook, que también que se estuvieron viendo. Estuvo bueno lo del el top 5. El top 5 de errores habituales. Claro, muy bueno. Muy bueno. Los tips están buenísimos. Bueno, no. Lo que pasa es que son cosas que se repiten mucho. Son cosas que se repiten mucho. Claro, claro. El tema del porcentaje de incapacidad para ver si avanzo o no avanzo, o el tema del alta médica para ver si avanzo o no avanzo, es como para mí los más frecuentes. Y después terminamos en un matete, porque eso lo único que llega es a un ida y vuelta después de carta documento, van, bien, coordinamos, no coordinamos. Claro. Y los tiempos se dilatan. Sí, claro, sí, y el trabajador está ahí esperando. Claro, en el medio. Seguro, en el medio. Seguro. Bueno, no habría consultas, así que yo creo que ha quedado todo sumamente claro. Yo puse un link ahí para el que quiere pedir el PowerPoint que amorosamente nos habilitó Natalia. Y, a ver, Andrea dice, en el caso de que al trabajador lo despidan antes del alta por la lesión, o ante el alta por la lesión, creo que dice, y la RT pone recalificación, ¿no se puede exigir?
Sí, creo que interpreté. Lo que me No, está y la RT preguntando por es una si antes... recalificación no, entonces, se Exacto. puede exigir. Sí, se puede exigir. Si ese trabajador que fue desvinculado, pero que al momento del alta médica la secuela que queda hubiera sido una desventaja profesional, es decir, no hubiera podido desempeñar el puesto, se avanza con una orientación laboral. Hay que evaluar al trabajador y hacer la prestación de OL. Sí. ¿La recalificación profesional lo determina la Comisión Médica de Oficio o se hace a petición de parte? Pueden pasar ambas. Por lo general, el proceso de recalificación, hay un sector dentro de la RT, que es el responsable de recalificación laboral, en donde hay un tipo de casos, hay casos particulares que llegan y que por auditoría se van derivando. Puede ser de esa forma o lo puede derivar el médico tratante. Si ninguna de esas dos cosas pasa, tranquilamente el abogado lo puede solicitar, o el mismo trabajador. Perfecto, clarísimo. Andrea, ahí volví a poner el link. Decime si lo viste. La charla quedó grabada, sí, quedó grabada. Así que va a estar unos días en el Facebook de Microjuris, después se va al portal para los clientes de Microjuris. Sin reconocimiento de secuelas incapacitantes en el alta médica de la ART, ¿no se puede solicitar la recalificación? No, si no hay secuelas incapacitantes, no se puede avanzar con el proceso de recalificación laboral. Sí. Ok. Buenísimo. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte hoy en esta tarde y gracias a todos por acompañarnos y la semana próxima nos reencontramos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feriado, ¿eh? Chau, hasta luego. Chao, Natalia, muchísimas gracias.